Bueno, habíamos quedado en la clase anterior ya en ejemplos de lo que son conjuntos linealmente dependientes y linealmente independientes, ¿sí? Yo mencioné que mediante ciertos métodos eh, va a ocurrir en general que los espacios yo los voy a poder ver como si fueran espacios de la forma Rn, ¿sí? Por ejemplo, lo vimos con el caso de los polinomios, ¿sí? Ese concepto lo vamos a profundizar un poco más adelante, que va a tener que ver con el concepto de lo que son los isomorfismos de espacios vectoriales. Eh, pero por ahora eh, nos vamos a enfocar en que en realidad a mí lo que me interesa es dentro de si tengo un cierto espacio vectorial, a mí lo que me va a interesar van a ser los coeficientes que están asociados ahí, ¿sí? Al momento de hacer las operaciones, y eso en general me va a llevar a que estudiar la dependencia o independencia lineal eh, se va a reducir a estudiar la existencia de solución, perdón, la unicidad o no unicidad de solución de un sistema de ecuaciones, ¿sí? La existencia siempre va a estar asegurada porque el lado derecho del sistema va a ser cero. Así que si el cero siempre va a ser solución de ese sistema, ¿sí? Eh, ¿Y a qué me refiero con que al final todo se va a reducir al estudio de los coeficientes? Por ejemplo, cuando veíamos estos casos de los polinomios, yo les decía que en realidad, como que un polinomio de grado 2, por ejemplo, de orden 2, ¿sí? Que tiene tres coeficientes, tiene un coeficiente a sub 0, un coeficiente a sub 1 que multiplica a x y un coeficiente a sub 2 que multiplica a x cuadrado, ¿sí? Eso yo lo puedo asociar de cierta forma con un vector en R3, ¿sí? Que es el vector que tiene en sus componentes, tiene a 0, a 1 y a 2, ¿sí? Y en esencia, esos dos espacios se comportan de la misma forma, ¿sí? Y de hecho, al momento de estudiar eh, la, la dependencia o independencia lineal de un conjunto de polinomios de grado 2, lo que voy a tener que hacer a la larga es, para cada uno de los polinomios, tomar sus coeficientes en ese orden y ponerlos como columnas de una matriz, ¿sí? Y resolver el sistema que está dado por esa matriz por un vector igual a cero, ¿sí? Con las matrices puedo hacer lo mismo, ¿sí? Donde en vez de lo que sería, lo que correspondería a los coeficientes de los polinomios, van a ser los elementos de la matriz, ¿sí? Entonces, como que cada matriz, cada elemento de la matriz, lo voy a poner en un vector muy largo, ¿sí? Si es una matriz de 2 por 2, bueno, tomo los de la primera columna, los pongo arriba, y después tomo los de la segunda columna y los pongo abajito. Entonces me queda un vector de largo 4, ¿sí? Si fuese una matriz de 2 por 3, tengo que hacer lo mismo, pero al final me queda un vector de largo 6, ¿sí? Entonces, como que siempre voy a poder hacer una relación así, y eso, como decía, lo vamos a profundizar cuando veamos el concepto de lo que son los isomorfismos de espacios vectoriales. ¿Ya? Me quedó un pequeño teorema pendiente, así que este lo vamos a entregar sin demostración, pero es interesante saberlo porque puede ahorrar varios cálculos muchas veces. Y es que en Rn, un conjunto de m vectores, donde m es más grande que n, lo voy a poner entre paréntesis para que quede, donde m es más grande que n, es siempre linealmente dependiente, ¿sí? Vamos a profundizar en esto cuando veamos el concepto de lo que es la base de un espacio vectorial. Eh, y ahí vamos a ver que esto en realidad es un concepto más general, ¿sí? Que se va a parafrasear como sigue. Aquí voy a mencionar un par de conceptos que todavía no estudiamos, pero para que se entienda más o menos cuál es la idea. Si tengo un espacio vectorial cualquiera de dimensión n, ¿sí? Ese concepto lo vamos a estudiar, ¿sí? Si tengo un espacio cualquiera de dimensión n y un conjunto de m vectores, ¿sí? Donde voy a pedir que m sea más grande que n, nuevamente, entonces voy a tener que ese conjunto es linealmente dependiente, ¿sí? Esto es un concepto más general, pero que va en la misma línea de este teorema, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo, si estoy en R2 y yo quiero estudiar
qué pasa con un conjunto de 3 vectores, si es que son linealmente dependientes o linealmente independientes, me puedo ahorrar automáticamente todos los cálculos anteriores. Porque como tengo 3 vectores y estoy en R2, automáticamente sé que ese conjunto es linealmente dependiente. ¿Sí? Así que tengan presente esto porque puede ayudar a ahorrarse bastantes cálculos. ¿Sí? No voy a profundizar en un ejemplo porque en realidad es lo que acabo de decir. ¿Sí? Si estoy en un espacio cualquiera de dimensión n y tomo una cantidad más grande que n de vectores, esos son siempre linealmente dependientes, no hay mucho que profundizar. ¿Sí? Si entro más en detalles, finalmente va a ser hacer la demostración y encuentro que no es necesario hacerlo. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, que es el concepto de los generadores de un espacio vectorial. Entonces, recordemos que si B es un espacio vectorial cualquiera y B1 hasta Bn es un conjunto de vectores, ¿sí? Cualquiera, entonces el conjunto de todas las combinaciones lineales que yo puedo armar con estos vectores de acá, ¿sí? Que lo denotábamos de esta forma, es un subespacio vectorial de, de B. Si llamamos, si llamamos W a este subespacio, entonces decimos, que el conjunto de vectores que había tomado acá es generador, bueno, es un generador de W. A ver, ejemplo. Supongamos que B es el espacio R3 y W van a ser los vectores, van a tener 3 componentes, X, Y, Z, que verifican que, a ver qué condición les voy a poner a esto, que X más Y más Z es igual a 0. ¿Sí? Se puede demostrar que W es subespacio vectorial de B. ¿Sí? Eso se los dejo como ejercicio, ¿sí? Para que vayan practicando un poco esto. ¿Sí? No es difícil demostrarlo, pero hay que demostrarlo. Bueno, si no lo quieren hacer no hay problema, pero es un buen ejercicio. Entonces W es un subespacio vectorial de B. Un generador de W es, por ejemplo, el conjunto, a ver, ¿qué vectores puedo poner acá? ¿Ya? Y aquí voy a ocupar esta otra notación para que recuerden que estas dos notaciones las puedo ocupar indistintamente. ¿Sí? 1, 0, menos 1. Y voy a poner acá 0, 1, menos 1. ¿Sí? Ese es un generador de W.
¿sí? Vamos a ver por qué. Esto, ya que si, si alfa y beta están en R, entonces, si tomo una combinación lineal de esos dos vectores, esto va a ser igual al vector alfa 0 menos alfa, más el vector 0 beta menos beta. Y si sumo estos dos, lo que tengo que hacer es sumar componente por componente. Entonces aquí me va a quedar alfa beta menos alfa menos beta. ¿Sí? Al sumar las componentes de este vector, ¿sí? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué me pongo a sumar las componentes del vector? Es porque lo que quiero hacer yo acá es demostrar que si yo tomo una combinación lineal cualquiera de estos dos vectores de aquí, el resultado pertenece a W, ¿sí? ¿Y qué hacen los vectores de W? Son aquellos que, si yo les sumo sus tres componentes, el resultado es cero, ¿sí? Entonces, al sumar las componentes de este vector, resulta lo siguiente. Nos queda alfa más beta más menos alfa menos beta. Y bueno, eso es alfa más beta menos alfa menos beta. Y eso es cero. Por lo tanto, el conjunto de combinaciones lineales de estos dos vectores, ¿sí? Del 1, 0, menos 1 y del vector 0, 1, menos 1, está contenido en W, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier combinación lineal de estos dos es el resultado de cualquier combinación lineal es un vector que satisface esta condición, ¿sí? Que la suma de las tres componentes del vector resultante es cero, ¿sí? Así que tengo eso de ahí. Por otra parte, si x, y, z pertenece a W, entonces, y aquí lo que tengo que hacer es ocupar la propiedad que define a W, ¿sí? Yo sé que si un vector pertenece a W, la suma de sus tres componentes es cero, ¿sí? Eso significa que el valor de una de sus componentes puede quedar descrita en términos de las otras dos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que voy a tener es que z es igual a menos x menos y, ¿sí? Eso es porque la suma de las tres es cero, así que z es igual a el negativo de la suma de las otras dos. Y con esto lo que voy a tener es lo siguiente. Yo voy a tener acá que eh, el vector x, y, z que estaba en W, lo puedo escribir en realidad como el vector que tiene x acá, y aquí, y abajo tiene menos x menos y, ¿sí? Porque tengo la igualdad arriba. Y esto convenientemente, ¿sí? Y esto tienen que acostumbrarse a hacerlo, ¿sí? Porque resulta que x e y son cualquier número real ahora, ¿sí? No tengo ninguna restricción sobre ello, ¿sí? La única restricción que yo tenía es que la suma de x, y z tenía que ser cero. Pero el momento que yo reemplazo z por menos x menos y, resulta que x e y pueden ser cualquier cosa. Y siempre se va a verificar que la suma de las tres cosas es cero. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es darme cuenta que si yo tomo esto de acá y lo separo de esta forma, me queda x, 0, menos x. O sea, voy a agrupar todas las cosas que tienen x en un vector
y le voy a sumar otro vector que tiene todas las cosas que tiene AY. ¿Sí? Y resulta que lo primero es lo mismo que si tomo X ponderando al vector 1, 0, menos 1, y lo otro es Y ponderando al vector 0, 1, menos 1. ¿Sí? Donde X e Y son cualquier número real. Es decir, este vector X, Y, Z que estaba en W es combinación lineal de esos dos vectores que me quedaron ahí, el 1, 0, menos 1 y el 0, 1, menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, tengo la otra inclusión. Tengo que W está incluido en el conjunto de las combinaciones lineales de esos dos vectores. Brígido. Así que al final, esos dos conjuntos son iguales. Ahora, ¿qué es importante considerar acá? Resulta que cuando yo tengo un espacio vectorial cualquiera, y en este caso que tengo un generador ahí, ese generador no es único. ¿Sí? Resulta que si yo modificara ese conjunto de vectores, esos dos vectores, y los multiplico los dos por menos uno, en el fondo me quedo con el vector con el, o uno de ellos, por ejemplo, y me quedo con el vector menos 1, 0, 1, y el otro lo dejo igual, el 0, 1, menos 1, resulta que esos dos me generan el mismo subespacio. ¿Sí? Y eso pasa porque en realidad multiplicar por menos uno de esos vectores, no cambia el problema en absolutamente nada, porque resulta que lo que va a ir multiplicando a ese vector, este alfa de acá, puede ser cualquier real. Entonces ese efecto del signo que le agregué ahí al vector, se lo puedo pasar al alfa. ¿Sí? Y como alfa se mueve en R, poner alfa o menos alfa es lo mismo. ¿Sí? Porque igual voy a alcanzar todos los valores posibles de los reales. ¿Sí? Entonces eso lo voy a dejar acá abajo como una observación. En general hablamos de un generador, ¿sí? Un generador del espacio, ya que este nunca es único. Se puede demostrar que el conjunto siguiente el conjunto que tiene los vectores, voy a poner los mismos, el 1, 0, menos 1, voy a poner acá el 0, 1, menos 1, y voy a poner el 1, menos 1, 0, también es generador de W. ¿Sí? Entonces, de hecho, acá fui un poco más allá. No fue solamente lo que les decía, por ejemplo, de cambiar un signo, sino que hice otra cosa, agregué otro vector, ¿sí? Pero que yo les puedo asegurar que ese conjunto que ahora tiene tres vectores genera el mismo espacio. Así que incluso lo que pasa con los generadores es que no, ni siquiera necesariamente tienen la misma cantidad de elementos, ¿sí? Entonces, igual va a ser importante darse cuenta en qué casos puedo crear nuevos generadores sin cambiar, o sea, sin cambiar el espacio que generan, ¿sí? Y aquí la forma en que lo hice, fíjense que lo que hice fue tomar el primer vector
y le resté el segundo, ¿sí? Y al hacer esa resta, el resultado es el vector que agregué, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que como el tercer vector es igual al primero menos el segundo, significa que estos tres son linealmente dependientes, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con el primero, que eso se puede demostrar, que es un conjunto linealmente independiente, ¿sí? Pero ambos son generadores. Entonces, para un espacio vectorial cualquiera, para un o digamos, tengo un espacio vectorial y tengo un subespacio, ¿sí? Ese subespacio siempre va a tener un generador, ¿sí? Yo siempre le voy a poder encontrar un generador. Lo único que tengo que hacer es mirar la condición que define el espacio, ¿sí? Y a partir de esa condición, buscar un generador. Que eso fue, en esencia, lo que hice aquí en la segunda parte, ¿sí? Yo consideré un vector cualquiera que pertenecía al subespacio, ocupé la condición que lo define, ¿sí? En el fondo despejé el valor de z en función de los valores de x e y, y después de eso me di cuenta que el vector del conjunto W se podía escribir como combinación lineal de estos otros dos vectores, ¿sí? Entonces esos dos vectores de ahí son los que me están generando el subespacio, ¿sí? Pero la pregunta entonces, bueno, eso lo puedo hacer con cualquier subespacio, pero resulta que el espacio entero en sí es subespacio de sí mismo, ¿sí? Eso lo mencioné en su momento, ¿sí? Para un espacio vectorial cualquiera, hay dos subespacios que siempre se tienen, que es el subespacio que contiene solamente al cero y el espacio completo, ¿sí? Esos son subespacios, cumplen la definición de ser subespacio vectorial. Entonces, para un espacio vectorial en general, también tengo generadores. Entonces, como B es subespacio vectorial de sí mismo, también admite generadores, ¿sí? Y esto ustedes ya lo han visto antes, sin ponerle estos nombres. Por ejemplo, si tomo B igual a R2, un generador para B es el conjunto 1001, ¿sí? Que eso es lo típico que uno hace en el plano, ¿sí? Uno mira la dirección del eje X, la dirección del eje Y, y cualquier punto que esté en ese plano yo lo puedo descomponer en dos vectores. Uno que está acostado acá abajo, ¿sí? Que va a ser la coordenada X en esa dirección, y el otro que está en vertical, que es la coordenada Y en la dirección vertical, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno trabaja con vectores en el plano, uno siempre dice eso, o sea, yo tengo un vector cualquiera que está en alguna cierta dirección, en alguna posición, lo puedo escribir como lo puedo descomponer en esas dos direcciones, ¿sí? Eso en física típicamente se hace harto, o sea, se hace mucho, ¿sí? Como tomar fuerzas y descomponerlas en sus componentes y todo eso. Y la idea que está detrás de eso es básicamente esto, ¿sí? En el fondo tomo un vector y lo escribo en términos de un conjunto generador, ¿sí? Y en este caso, un conjunto generador para R2 es este de acá. Otros generadores para R2 son, por ejemplo, puedo tomar el vector 1, 1 y el vector 1, menos 1. Puedo tomar el vector 1, 0
4, 3, 1 menos 1, 1 menos 3, ¿sí? Eso también es generador, ¿sí? Y así, yo podría dar infinitos generadores, ¿sí? Podría dar un listado interminable de generadores para R2, porque en realidad hay infinitos generadores para R2, ¿sí? Si ustedes me dicen una cantidad de puntos cualquiera, una cantidad, un número natural cualquiera, yo les podría dar un conjunto generador de R2 con esa cantidad de puntos, ¿sí? Entonces, y no solo uno, les podría dar infinitos generadores con esa cantidad de puntos, ¿sí? Eh, Profe, sí, ¿y cuándo o sea, cuándo es un vector, o sea, con un X y un Y como para R2 no sería generador? vamos a ver ese caso. Sí, de hecho lo puedo ejemplificar justamente con el ejemplo de arriba. ¿Sí? Ya, ya. Porque resulta, de hecho lo voy a explicar ahora mismo. Si se fijan, acá yo estaba trabajando en R3. Lo que preguntó es cuándo, por ejemplo, un conjunto no es generador. ¿Sí? ¿Cómo podría asegurar yo que un conjunto no es generador de un cierto espacio? ¿Sí? Así que estoy tan acostumbrado de repente jugando con amigos que se empiezan a laguear que ya como que tengo mi cabeza entiende idioma lag. Eh, entonces, tengo por ejemplo acá W, que ya es subespacio de R3, ¿sí? Y yo dije acá que W tenía un generador, que era este conjunto de dos elementos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo puedo asegurar que este conjunto de acá no genera R3, ¿sí? ¿Por qué puedo asegurar eso? Porque si yo quiero escribir algo, esto, si lo veo en R3, por ejemplo, si lo pienso con la descomposición típica, ¿sí? Por ejemplo, en R2 les decía que era tomar la dirección del eje X, la dirección del eje Y, ¿sí? En R3, ¿qué se hace? Se toma la dirección del eje X, el eje Y y el eje Z, ¿sí? Para hacer las descomposiciones. Entonces, eso me está diciendo que yo necesito tres cosas para poder definir los puntos del espacio, ¿sí? Mi pregunta es, ¿con esos dos puedo hacerlo? Y les puedo decir que la respuesta es no, ¿sí? Entonces lo vamos a ver acá como ejemplo. Entonces le vamos a poner acá un conjunto que no es generador. Entonces, veremos que R3 es distinto del conjunto generado por los vectores 1, 0, menos 1, 1, menos 1, 0. ¿Sí? Esto yo lo puedo hacer de dos formas. La forma rápida que podría justificar es la siguiente. Yo sé que todos los elementos que pertenecen a esto de acá, ¿sí? Al conjunto de las combinaciones lineales de esos dos vectores, yo sé que cualquier elemento que esté ahí, la suma de sus tres componentes es cero, siempre. Sí, eso ya lo demostré arriba. Pero en R3 hay vectores que no cumplen esa condición. Entonces, esos vectores que no la cumplen, como por ejemplo el vector 1, 1, 1, nunca lo voy a poder escribir como combinación lineal de estos dos de acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya, vuelvo a lo mismo entonces. Eh, en la parte anterior demostramos que estos dos vectores de acá eran un generador para este subespacio W, ¿sí? ¿Y qué hacía W? Lo que me decía es que los elementos de W son aquellos que la suma de las tres componentes del vector es igual a cero, ¿sí?
Entonces yo sé que todos los elementos que están en este conjunto verifican que la suma de sus tres componentes es 0, siempre. ¿Sí? Y son los únicos que hay. Son los únicos que hay acá adentro. ¿Sí? En este conjunto de todas las combinaciones lineales de estos dos vectores. Entonces, con eso yo puedo justificar inmediatamente que el resultado de estas combinaciones lineales es distinto de R3. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en R3 tengo el vector 1, 1, 1. ¿Sí? Y ese vector, si yo sumo sus tres componentes, eso me da 3. Entonces no puede pertenecer acá. No puede pertenecer a este conjunto de la derecha. ¿Sí? Así que con eso sé que en realidad estos dos conjuntos son distintos. ¿Sí? De todas formas, esto se puede hacer de una forma un poco más general. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Sean, o sea digamos, un punto, lo voy a llamar U, V, W, cualquiera, que esté en R3. Nos gustaría encontrar dos valores, alfa y beta, en R, tales que alfa por el vector 1, 0, menos 1, más beta por el vector 1, menos 1, 0, sea igual al vector U, V, W. ¿Sí? En el fondo, a ver, yo sé que este conjunto generado, ¿sí? Es siempre un subconjunto de R3, ¿sí? Porque estoy tomando combinaciones lineales de elementos de R3. Y a mí me gustaría tratar a la fuerza de demostrar que eso es igual a R3. Entonces, para cualquier elemento de R3, cualquier vector de tres componentes, yo debería poder encontrar un alfa y un beta, de manera que esta combinación lineal sea igual a ese vector. ¿Sí? ¿Qué significaría eso? Si es que yo encuentro, independiente de los valores de U, V y W, si yo encuentro alfa y beta que satisfagan esto, va a significar que el conjunto de combinaciones lineales de estos dos vectores de arriba es igual a R3, ¿sí? O sea que el conjunto genera todo R3, ¿sí? Vamos a ver que eso es imposible y por lo tanto el conjunto no genera R3, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Esto yo lo puedo escribir de forma matricial como 1, 0, menos 1 en la primera columna, 1, menos 1, 0, multiplicando a un vector de incógnitas alfa, alfa, beta, y eso igual a un lado derecho que está fijo, ¿sí? No sé cuáles son los valores de U, y V y W, puede ser cualquiera en R3, pero están fijos, ¿sí? Entonces, el problema de encontrar alfa y beta se reduce a resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? ¿Cómo resuelvo este sistema de ecuaciones? Tomo la matriz del sistema, la extiendo y empiezo a escalonar. Entonces, ocupo acá este 1 como pivote para eliminar el menos 1 que está acá abajo al final. Entonces lo que voy a hacer es, a la tercera fila le voy a sumar la primera. Entonces, primera fila queda igual, segunda fila también queda igual. Y la tercera fila termina teniendo acá un 0, un 1, y acá va a tener U más W. Y ahora voy a escalonar, ya terminé con ese pivote, paso al siguiente, que va a ser este menos 1. ¿Sí? Ese menos 1 tengo que ocuparlo para eliminar el 1 que está abajo. Así que lo que voy a hacer es, a la tercera fila le voy a sumar la segunda. Entonces, primera fila queda igual, segunda fila queda así, y la tercera fila nos va a quedar 0, 0, y acá abajo nos va a quedar U más W más V. Por maña nomás lo voy a ordenar así, U más V más W.
Pregunta. Y ahí quiero que alguien me lo responda, no quiero que sea así como una pregunta retórica, quiero que alguien me responda. ¿Cuándo puedo asegurar que este sistema tiene solución? Si U más B más W son igual a 0. Exactamente. El sistema tiene solución. Solamente si U más B más W es igual a 0. O sea, eso quiere decir, el sistema tiene solución si es que el vector que puse, el vector que yo quería escribir como combinación lineal de los otros dos, verificaba que la suma de sus tres componentes es 0. O sea, volvía a la misma descripción del conjunto W. ¿Sí? Entonces, con eso yo puedo concluir que este sistema no tiene solución para todos los vectores de R3. ¿Sí? Porque, por ejemplo, como decía adelante, si tomo el vector que sus tres componentes valen 1, resulta que este sistema, ¿cómo va a quedar después de escalonar acá? Acá me va a quedar un 1 acá arriba, un 1 aquí al medio, y acá abajo me va a quedar un 3. Y eso me va a decir que el sistema no tiene solución. Y eso significa que el vector 1, 1, 1 no lo puedo escribir como combinación lineal de los vectores 1, 0, menos 1 y 1, menos 1, 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, genial. ¿Alguna duda, alguien, con respecto a esto? ¿Sí? Va quedando un poco más claro el concepto que hay por debajo de que finalmente, claro, de repente voy a estar generando cosas que son estrictamente subespacios vectoriales, o sea, están estrictamente contenidas dentro de un espacio, ¿sí? Y para poder describir el espacio, algo más me está faltando. ¿Sí? Esa es esencialmente la idea que hay por debajo. Como que en esto de ser un poquito, digamos, ambicioso y tratar de describir el espacio con la menor información posible, en este caso, eh, a ver, dame un segundo. Eh, Aníbal, dime. Ah, ya, ok, ya no hay problema. En esto de tratar de describir el espacio con la menor cantidad de información posible, o sea, con la menor cantidad de vectores posibles para tomar las combinaciones lineales, quizá me está faltando para describir el espacio. ¿Sí? Igual necesito algo más de información. ¿Sí? Y eso nos lleva directamente a la siguiente definición. O sea, dado un espacio vectorial B sobre algún cuerpo, un cuerpo K cualquiera, ¿sí? En general nosotros vamos a trabajar en los reales. Diremos que un conjunto de vectores B1 hasta Bn es base de B si se cumplen las dos siguientes condiciones. Primero, se tiene que cumplir que el conjunto de vectores B1 hasta Bn es generador de B. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cualquier vector del espacio vectorial lo puedo escribir como combinación lineal de estos n vectores de aquí. ¿Sí? O sea, toda esta información es suficiente para describir el espacio. ¿Sí? Con estos n vectores me basta para escribir cualquier otro. ¿Sí? Segundo, el conjunto B1 hasta Bn es linealmente independiente. ¿Sí?
esto a la larga nos va a decir que esta información, además de ser suficiente, es necesaria. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que pasaba con los conjuntos linealmente independientes quería decir, en esencia, que ninguno de estos vectores de acá se puede escribir como combinación lineal de todos los demás. ¿Sí? O sea, B1 no lo puedo escribir como combinación lineal de los vectores desde B2 hasta Bn, B2 no lo puedo escribir como combinación lineal de los vectores B1 y B3 hasta Bn, y así. Entonces, si yo saco un vector de ahí, necesariamente el conjunto que voy a estar generando, el espacio que voy a estar generando con este nuevo conjunto al sacarle uno, ya no va a ser B, va a ser algo estrictamente más pequeño. ¿Sí? Que es en esencia lo que pasaba acá en el fondo. ¿Sí? Que nos faltaba un vector para poder describir el espacio completo. ¿Sí? O nos faltaba algún vector. ¿Sí? En realidad yo les puedo asegurar que es uno el que falta. Pero esa es la idea. ¿Sí? En el fondo es una especie de equilibrio con el cual estoy tomando la cantidad mínima de información que necesito para describir el espacio completo. ¿Sí? Ahora, acá yo estoy diciendo, claro, esto es un espacio vectorial, ¿sí? Esto lo puedo hacer para un espacio vectorial, pero recuerden que los subespacios vectoriales, eh, ellos en sí también son espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, para un subespacio vectorial yo también puedo encontrar una base, ¿sí? Y eso de ahí va a ser importante, sobre todo más adelante cuando estudiemos el concepto de las transformaciones lineales, ¿sí? Porque, por lo general, cuando uno trabaja con funciones sobre los reales, yo para poder estudiar la función en sí, necesito conocer una descripción completa de la función, ¿sí? Necesito una fórmula que me diga f de x igual a algo, donde conozco el valor para cada x, ¿sí? Lo que va a pasar con las transformaciones lineales es que, claro, van a ser funciones definidas sobre espacios vectoriales también, que van a tener algunas propiedades específicas, pero la gracia de esas funciones va a ser la siguiente. Una, yo voy a poder dar la descripción de la función en términos de una fórmula, ¿sí? Y voy a poder tener esa fórmula ahí y todo. Esa fórmula muchas veces puede ser un poco compleja, no sé. Pero si yo conozco el valor, si tengo el espacio vectorial donde está definida la función y conozco una base para ese espacio vectorial, entonces yo para conocer el valor de la función en cualquier punto, me basta conocer cuánto vale la función en los elementos de la base. Y si conozco cuánto vale la transformación lineal en la base, puedo conocer cuánto vale en cualquier punto del espacio, ¿sí? En ese sentido, una base nos está entregando la información mínima necesaria para poder describir todo el espacio. Entonces, voy a ver un ejemplo cortito, y con esto vamos a cerrar la clase de hoy día. En Rn, el conjunto de vectores dado por las columnas de la matriz identidad de orden n es base de Rn. O no, es base, ya dije que era en Rn, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es tomar la, la matriz identidad de n por n, ¿sí? Que es la matriz que tiene solamente ceros, salvo en la diagonal, donde ahí tiene puros unos. Cada una de sus columnas, si yo las veo como vectores, ¿sí? Son vectores de largo n, que tienen solamente ceros, excepto en una posición, ¿sí? El primero tiene un 1 en la primera posición, el segundo tiene un 1 en la segunda posición, y así. Ese conjunto de vectores, que voy a tener n vectores en total, va a ser una base de Rn. Estos vectores los denotamos
por E sub I con I igual 1 hasta N. Y son comúnmente conocidos como la base canónica de Rn. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que demostrar yo? Yo tendría que demostrar que si, si x1 hasta xn es un vector cualquiera de Rn, entonces existen lambda 1 hasta lambda n, tales que estos son números reales. Lambda 1 por E1 más, y así hasta lambda n por En es igual a X, ¿sí? Donde X es el vector de acá. X es el vector que tiene como componentes desde X1 hasta Xn. ¿Sí? ¿Eso para qué? Eso es para demostrar que este conjunto que definí es un generador de Rn. ¿Sí? Entonces yo lo que necesito es que cualquier elemento de Rn se pueda escribir como combinación lineal de estos vectores. Ahora, vamos a volver a lo que ya hemos hecho varias veces. Cuando yo tomo esto, ¿sí? Como estos E1 hasta N son columnas, ¿sí? Esto es lo mismo que poner esas columnas en una matriz, ¿sí? Multiplicarlo por el vector que tiene lambda 1 hasta lambda n y hacer eso igual a X, ¿sí? Eso es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Un sistema matricial. Entonces le vamos a poner acá, o equivalentemente. Y ojo con lo que va a pasar acá, porque ¿cómo definí los vectores E sub I? Dije que eran las columnas de la matriz de identidad. Entonces, si los vuelvo a poner en una matriz, me queda la matriz de identidad. Entonces, es equivalente a que I por lambda, donde lambda es el vector que tiene desde lambda 1 hasta lambda n, es igual a X. ¿Sí? Y eso es lo mismo que decir que lambda sea igual a X. O sea que si cada uno de los lambda 1 hasta lambda n los hago igual a x1 hasta xn, respectivamente, se cumple la igualdad. ¿Sí? Y eso, ¿cómo se puede ver? En realidad es lo mismo que decir lo siguiente. Si yo tengo el vector x1, x2 hasta xn, es lo mismo que escribir la siguiente suma. Es x1, después pongo un 0 y después relleno con puro 0. ¿Sí? Después pongo 0, x2, después pongo un 0 y después relleno con puro 0 hasta el final. Y así. Hasta que al final voy a poner acá una cosa que va a tener puro 0. Y en la última posición tiene xn. ¿Sí? Un vector, siempre lo puedo descomponer así. Lo separo en una suma de varias cosas. ¿Sí? Pero esto es lo mismo que decir x1 por el vector 1, 0 y después puro 0, más x2 por el vector 0, 1 y después puro 0. Perdón. Más, al final, xn por el vector que tiene puro 0 al comienzo y en la última posición tiene un 1. ¿Sí? Que son justamente los vectores E1, E2 y así hasta el último que era el vector En. ¿Sí? Entonces, en realidad estoy diciendo que este vector X, que era un vector
arbitrario en Rn, lo puedo escribir como combinación lineal de los vectores E1, E2 hasta n, donde los ponderadores que estoy ocupando son justamente las coordenadas correspondientes del vector, ¿sí? Y eso es lo que ustedes ya deben haber hecho muchas veces, en R2 sobre todo, ¿sí? Descomponer un vector en sus dos componentes, en su componente horizontal y su componente vertical, ¿sí? Pero acá lo estamos haciendo en general en un espacio Rn, ¿sí? Que tiene más, bueno, dimensiones, tenemos que ver el concepto todavía, pero tiene más dimensiones, ¿sí? En general, se cumple que si A, matriz de n por n, con coeficientes reales, es invertible, entonces eh, entonces sus columnas son una base de Rn. Sí, eso es un concepto más general, lo vamos a ver más adelante, pero eso ocurre siempre. Sí, y como la identidad es invertible, en particular se cumple esto. Bueno, aquí demostramos solamente la primera parte, ¿sí? Que este conjunto que definí es un generador del espacio, ¿sí? Nos falta ver que es linealmente independiente todavía, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase porque ya nos quedamos sin tiempo. Me interesa que se entienda este concepto acá abajo, ¿sí? La base canónica, ¿sí? Porque para poder entender lo que es una base en general, lo mejor es primero entender lo que es la base canónica, ¿sí? Y entendiendo la base canónica como que ya se logra agarrar un poco más el concepto. ¿Alguna duda? Ok. Entonces, vamos a continuar con este concepto en la clase del día martes próximo, ¿sí? Vamos a profundizar en las propiedades que tienen las bases, lo que nos va a permitir ya definir el concepto de la dimensión de un espacio vectorial, ¿sí? Y algunas operaciones que podemos hacer con espacios vectoriales, ¿sí? Hacer intersección de espacios vectoriales y hacer sumas de espacios vectoriales, ¿sí? Que van a ser conceptos que van a estar relacionados con la pregunta 3 de la tarea, justamente, ¿ya? Entonces lo dejamos hasta acá, y nos comunicamos el día martes, ¿sí? Apenas tenga las notas de los ejercicios 2 y 3 las voy a publicar, ¿ya? Y si no tengo respuesta sobre la pauta del ejercicio 1, como les decía, hoy día, les voy a publicar las pautas igual de los ejercicios 2 y 3 durante la tarde, ¿ok? Que estén bien, nos comunicamos el día martes. Chao, chao, que tengan un buen fin de semana.